Bienvenidos, mis hermanos y hermanas. El Señor les bendiga grandemente. Gracias por escucharnos nuevamente en otro mensaje acá en el grupo Las Líneas Proféticas. Espero que estén bien y que cada uno de los que en este momento me escuchan estén siendo prosperados en el Señor. Pero lo que es mi mayor deseo es que cada uno de nosotros nos estemos preparando para encontrarnos con nuestro Señor Jesús en las nubes de gloria. Él viene muy pronto, mis amados, y yo sé que ustedes lo saben. Y ante eso, al reconocer la inminencia de la venida de Cristo, no reconocemos también que no tenemos tiempo para ya más jugar con el pecado. Ahora, mis amados, es el tiempo para ser vencedores en el nombre y en el poder de nuestro amante Salvador Cristo Jesús. Nuestro destino eterno depende de eso, mis hermanos. También quiero agradecerles por sus oraciones en favor de este ministerio. Y déjenme decirles que en verdad las necesitamos mientras buscamos la voluntad de Dios. Todas las veces que necesitamos preparar material, los mensajes que son diseñados para ser presentados acá en el grupo y mantenerlos informados de los cumplimientos actuales de la profecía y para animarlos a cada uno para que estemos listos para lo que pronto ha de suscitarse en nuestro mundo, la segunda venida de nuestro Salvador. Pero antes de que entremos en nuestro mensaje de hoy, les invito a que inclinemos nuestras cabezas en oración y pidámosle al Señor su Santo Espíritu mientras que compartimos juntos. Nuestro Padre Celestial, venimos a ti hoy necesitando entender tus pensamientos. Necesitamos saber lo que el cielo piensa acerca de las cosas que rápidamente están sucediendo en nuestro mundo hoy. Al parecer, vamos, Señor, de una crisis a otra. Ni siquiera una crisis o desastre ha alcanzado su fin y ya se aproxima rápidamente la siguiente. Señor, es inminente tu venida por los eventos que se están dando a nuestro alrededor. Y a medida que nos acercamos al cierre de la gracia, vemos que como la naturaleza, nuestro Señor, está cada vez más fuera de su curso normal, ya que en diferentes partes del mundo hay diferentes climas y muy severos, terremotos, volcanes en erupción y demás desastres que están diseminándose alrededor de todo el mundo. Pero lo peor, Señor, es la condición moral de este mundo. Oh Señor, alístanos. También hay otros tipos de problemas que han sido descritos en tu palabra, en la segura palabra profética, que están surgiendo, están tomando vida, tal como el efecto, Señor, que traerá todo esto de la pandemia sobre la economía mundial y cómo esto está preparando al escenario para lo que está descrito en tu palabra en Apocalipsis en el capítulo 13. Así es que te pedimos, por favor, háblanos hoy acerca de nuestra necesidad y ayúdanos a entender el gran cuadro en la gran batalla que se le avecina no solo al mundo, sino también al pueblo de Dios. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Indudablemente, mis queridos hermanos, nos estamos acercando rápidamente a las últimas horas de la historia de esta tierra. Y en este estudio, en esta ocasión, intentaré mostrar cómo las escrituras, mis queridos hermanos, revelan increíblemente el flujo de la historia preordenada, preasignada por Dios en la gran controversia entre Cristo y Satanás, y que finalmente culminará en los acontecimientos descritos por la séptima trompeta, cuando Jesús, nuestro Señor Jesucristo, derroque a los reinos de Satanás, al reino de Satanás, el reino de la Babilonia moderna. Quisiera comenzar en el libro de Isaías, que tiene una gran cantidad de información, mis hermanos, para nosotros que vivimos en estos últimos días. En el capítulo 26 del libro del profeta Isaías, en los versículos 20 y 21, leemos lo siguiente. Isaías 26, versículos 20 y 21. Anda, pueblo mío, entra a tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Isaías, mis queridos hermanos, está hablando obviamente acá
de los últimos eventos que también son relatados por Juan el Revelador en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 16, los versículos 13 y 14. Dice de la siguiente manera: y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de rana, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Estos eventos, mis queridos hermanos, incluidos todos en la 7ª trompeta, consisten en la reorganización de las fuerzas de las naciones, las fuerzas unidas, coligadas por Satanás contra el pueblo de Dios. Número 1 de esos eventos, la ley dominical nacional en los Estados Unidos de Norteamérica, que muy luego llegará a ser ley dominical universal, trayendo así las últimas escenas de la historia de este mundo hasta el cierre de la gracia. En ese momento, en el momento en que nuestro Señor Jesucristo deje el santuario, finalice su obra de intercesión por el hombre, las 7 últimas plagas serán derramadas. Y entonces, según el libro de Daniel, el tiempo de angustia, el gran tiempo de angustia, comenzará e irá creciendo, irá aumentando hasta la segunda venida de nuestro Salvador, en cuyo momento, mis apreciados hermanos, los impíos que han sido muertos previamente en la confusión o con las plagas, aquellos que no hayan sido muertos por ellas serán muertos en ocasión de la segunda venida de Cristo, como lo podemos leer en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis. En ese momento, mis hermanos, recibirá a su pueblo nuestro Señor, que se describe tal cual como está en Apocalipsis 14, el versículo 12, como aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Tanto los 144,000, mis amados, como los santos resucitados serán arrebatados con Cristo y se encontrarán con Él en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor Jesús, tal cual como nos lo dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4. Satanás entonces no tendrá a nadie a quien tentar. Por lo tanto, en ese sentido figurado, simbólico, su poder estará atado por 1000 años, tal cual como es descrito en Apocalipsis capítulo 20, en esta tierra. Ahora, mis hermanos, continuando allí donde iniciamos, en el libro del profeta Isaías, estamos en el versículo 26 hasta Isaías 27, el versículo 1, nos damos cuenta de que estos versículos también están describiendo todos estos eventos, inclusive la resurrección de los impíos, la batalla del Armagedón, que concluye después de los 1000 años de Apocalipsis 20, donde Satanás finalmente es arrojado al lago de fuego. En el capítulo 27, el versículo 1 declara que en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. En el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 29, Ezequiel capítulo 29, el versículo 3, dice lo siguiente el profeta: habla y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es el Nilo, pues yo lo hice. En este pasaje el profeta describe al faraón de Egipto como el gran dragón. Y Egipto, mis queridos hermanos, representa al mundo. Por lo tanto, faraón es un tipo de Satanás. Esto lo vamos a ir desarrollando más adelante en nuestro estudio. Y como un tipo de Satanás, como tal, el profeta Isaías, a quien estuvimos leyendo primero, describe el fin del pecado y de la destrucción total de los impíos al final de los 1000 años. Es decir, la finalización del sonar de la 7ª trompeta, o como también se le llama, el tercer ais. En el libro de Apocalipsis, las 7 trompetas de los capítulos 8 y 9 son juicios contra los enemigos de Dios y su pueblo.
Sin embargo, mis queridos hermanos, antes de continuar en el capítulo 27 de Isaías, en nuestro estudio, debemos quiero abordar otro tema más para adicionarlo en nuestro estudio. En el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 98, encontramos una declaración muy interesante, una declaración profética de la mensajera del Señor, una que ha recibido muy poca atención, teniendo en cuenta que, y abro comillas, desde que la primera promesa de redención fue pronunciada en el Edén, la vida, el carácter y la obra mediadora de Cristo han sido el estudio de las mentes humanas. Sin embargo, cada mente en la cual ha obrado el Espíritu Santo ha presentado estos temas con una luz fresca y nueva. Las verdades de la redención son susceptibles de constante desarrollo y expansión. Aunque viejas, son siempre nuevas y revelan constantemente una gloria mayor y un poder más grande al que busca la verdad. Y entonces dice, en cada época hay un nuevo desarrollo de la verdad, un mensaje de Dios al pueblo de esa generación. Las viejas verdades son todas esenciales. La nueva verdad no es independiente de la vieja, sino un desarrollo de ella, y es únicamente comprendiendo las viejas verdades cómo podemos entender las nuevas. Qué tremenda declaración esta del espíritu de profecía, al decirnos que desde la primera promesa dada en el jardín del Edén, allá a nuestros primeros padres, la verdad ha ido desarrollándose, ha ido siendo presentada cada vez por diferentes mentes de una manera fresca y nueva, y que esas verdades de la redención que han sido dadas son susceptibles de constante desarrollo y expansión, mis queridos hermanos. Qué tremenda declaración. Aún nos dice que aunque viejas, aun cuando fueron dadas en el principio de este mundo, son siempre nuevas, y que estas verdades, las verdades de la palabra de Dios, revelan constantemente una gloria mayor y más grande a aquel que la estudia, no solamente como aquel que se satisface al leer superficialmente, sino que excava hasta lo profundo. Y entonces aquí es donde va la idea central del pasaje, y a donde quiero llamar su atención. En cada época, dice la mensajera del Señor, hay un nuevo desarrollo de la verdad. Y dice, un mensaje al pueblo de esa generación en especial. Y nos termina diciendo, las viejas verdades son todas esenciales. La nueva verdad no es independiente de la vieja, sino un desarrollo de ella. Y es únicamente, mis queridos hermanos, comprendiendo las verdades antiguas, es como podemos entender las nuevas. Mis hermanos, entre muchas de las lecciones que podemos extraer de estas palabras está el hecho de que debemos esperar que Dios abra para nuestra generación actual, la generación final. Y debemos estar convencidos por la palabra de Dios de que estamos en la generación final, en que debe haber un despliegue del mensaje del tercer ángel, y que éste nos brinde una mejor comprensión de ese mensaje. Y sin embargo, esa nueva comprensión de la verdad del mensaje del tercer ángel en ningún sentido va a hacer que desechemos o tengamos como error las viejas verdades del pasado. Muy importante, eso debemos tenerlo. Ahora, según Daniel, el capítulo 12, el versículo 3, un versículo que es conocido, los sabios, que en ese pasaje también se pueden traducir como maestros, dice la palabra de Dios allí que brillarán como el firmamento aquellos que enseñen estas preciosas verdades. Dice el versículo 4 que muchos correrán de aquí para allá en la palabra de Dios, y el conocimiento en relación con la palabra profética se incrementará. El Señor lo aumentará. Y mis queridos hermanos, esto ocurrió. Tenemos el mayor ejemplo de esto durante el gran despertar conocido como el periodo de tiempo milerita, cuando el ángel de Apocalipsis 10 se abrió como un libro pequeño, el libro de Daniel, abierto en su mano. Y en ese momento
Debíamos esperar una mayor comprensión de este libro a medida que nos acercamos al evento más significativo en la historia de esta tierra, mis queridos hermanos, la segunda venida de Cristo, para que Él reciba su reino, que traerá el fin del pecado y de los terribles resultados sobre este planeta, sobre este mundo. Ahora, mis apreciados hermanos, en este estudio y en los próximos me propongo organizar pensamientos sobre el rol profético del Islam y de cómo muchos han buscado y han recibido la iluminación divina mientras corrían de un lado a otro a través de la palabra de Dios. Y sin embargo, primero debemos considerar algunos principios básicos de interpretación que se encuentran en la misma inspiración. En primer lugar, al reconocer que toda la escritura es inspirada por Dios, debemos estar dispuestos a renunciar a nuestra interpretación privada o la de otros en quienes hemos depositado nuestra confianza y nos colocamos bajo la influencia del Espíritu Santo. De lo contrario, mis hermanos, se nos va a enviar un fuerte engaño y creeremos una mentira según 2 Tesalonicenses, el capítulo 2, los versículos 11 y 12. En el comentario bíblico adventista, tomo 7, en la página 907, dice lo siguiente: a medida que nos acercamos al final de los tiempos, la falsedad estará tan mezclada con la verdad que solo aquellos que cuenten con la guía del Espíritu Santo podrán distinguir la verdad del error. Es fundamental, mis hermanos, que abandonemos toda opinión preconcebida y podamos ver lo que la palabra de Dios dice con respecto a al rol profético del Islam. Además, en 1 Corintios 10:11, el apóstol Pablo allí declara que, dice la palabra de Dios, estas cosas les acontecieron como ejemplo. La palabra ejemplo significa tipos, figuras, símbolos, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Al reconocer, mis hermanos, estos tipos y buscar comprender su cumplimiento antitípico en nuestros días, es decir, los fines de los siglos, la palabra de Dios literalmente cobra una nueva vida cuando vemos que la historia, mis hermanos, se repite. La mensajera del Señor expande este pensamiento cuando afirma en Mensajes Selectos, tomo 3, la página 387, dice lo siguiente: los profetas de Dios hablaron menos para su propio tiempo que para las edades futuras, y especialmente para la generación que viviría en medio de las últimas escenas de la historia de esta tierra. Los profetas, mis hermanos, hablaron menos para su tiempo que para las edades futuras, es decir, los fines de los siglos. Está diciendo exactamente en total acuerdo con lo que el apóstol Pablo acabamos de leer. Y en esta cita y en muchas otras se presentan esta nueva dimensión para nuestra comprensión de la palabra de Dios. Y que a lo largo de nuestro estudio vamos a hacer referencia a estos pensamientos una y otra vez. Otro principio se encuentra en Isaías 28, los versículos 9 y 10. Isaías 28, los versículos 9 y 10 dice de la siguiente manera: pregunta el profeta, ¿a quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? A los destetados, a los arrancados de los pechos, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Aquí, mis hermanos, podemos concluir que una comprensión superficial de la palabra no nos va a dar el conocimiento como Dios quiere que lo recibamos. Debemos reconocer, mis hermanos, el hilo de oro en toda la palabra de Dios, desde el Génesis, el alfa de la historia bíblica, hasta el Apocalipsis, la omega de la historia de la Sagrada Escritura. Al hundirnos, al cavar profundamente en el pozo, en la mina de la verdad, nosotros, a través de la ayuda del Espíritu Santo, podemos poner línea sobre línea. Por lo tanto, de esa manera, llegaremos a una mejor comprensión del mensaje del tercer ángel para esta generación. Y mis hermanos, hay muchos otros principios de interpretación que pudiéramos y que a lo largo del estudio iremos retomando para el propósito de
de este estudio, como ya lo he dicho. También pudiéramos considerar 1 Corintios 14, los versículos 32 y 33. Allí el apóstol Pablo nos dice: y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, porque Dios no es autor de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Mis hermanos, si encontramos alguna inconsistencia, el error no está en la palabra de Dios. Mis queridos hermanos, un ejemplo de esta confusión que se está produciendo dentro de las filas del adventismo está en el deseo de algunos de colocar las trompetas del libro de Apocalipsis en su cumplimiento futuro, mientras que nuestros pioneros, siendo guiados por Dios en su entendimiento de ella, llegaron a la comprensión de que éstas se habían ido cumpliendo a lo largo de la historia, con la excepción de que la séptima y última trompeta, que comenzó el 22 de octubre de 1844, continuaría hasta la destrucción de los impíos al final de los 1000 años de Apocalipsis capítulo 20. Dios guió, mis apreciados hermanos, a nuestros pioneros adventistas a entender que las trompetas eran una herramienta usada por Él, por Dios, para castigar a la Roma pagana y la Roma papal. Y que estas trompetas están naturalmente separadas entre las primeras 4, que, como fueron entendidos por nuestros pioneros, eran los juicios en contra de Roma pagana de Occidente antes del año 538 después de Jesucristo, es decir, antes del inicio de la supremacía papal. Y estas se encuentran en el capítulo 8 del libro de Apocalipsis. Estas primeras 4 trompetas de Apocalipsis derribaron a la Roma pagana, sonaron y trajeron abajo a la Roma pagana, como acabo de decir. Ellas describen la caída de la Roma occidental y los juicios en contra de un cristianismo apóstata que se había adherido al gobierno romano. Recuerden, mis hermanos, que Juan era un prisionero de la Roma pagana en la isla de Patmos. Él escribió acerca de su caída incluso en un lenguaje muy simbólico para que las autoridades romanas no pudieran descifrar su mensaje. Y mis hermanos, les invito a que ustedes puedan ir a los libros como Daniel y Apocalipsis, los libros de Uriah Smith. También hay un libro que es poco conocido por no estar traducido, escrito por el pastor Stephen Haskell. La historia del vidente de Patmos, donde se resume este entendimiento pionero acerca de estas trompetas. Ahora, la quinta y la sexta trompeta fueron juicios contra la Roma papal oriental, poco después del año de 1798, y estas se encuentran registradas en el capítulo 9 del libro de Apocalipsis. Y esta quinta y sexta trompeta derriban, como ya lo dije, a la Roma oriental, y son los castigos sobre la Roma papal. Esas ya trompetas, la quinta y la sexta, en la historia ya se han escuchado, ya han sonado y se han emitido como estos juicios en contra de la Roma papal medieval. Ahora, la interpretación de estas trompetas, mis hermanos, especialmente de la quinta y de la sexta, dio un ímpetu tremendo al movimiento del segundo advenimiento el 11 de agosto de 1840, cuando se escucharon finalmente y llegaron a su cumplimiento la sexta trompeta. En el conflicto de los siglos, en la página 382 y 383, la mensajera del Señor dice lo siguiente: 2 años antes, en el año 1838, Josías Litch, uno de los principales ministros que predicaban el segundo advenimiento, publicó una explicación del capítulo 9 del Apocalipsis que predecía la caída del Imperio Romano. Según sus cálculos, esa potencia sería derribada en el año 1840 después de Cristo, durante el mes de agosto. En la misma fecha que había sido especificada, Turquía aceptó por medio de sus embajadores la protección de las potencias aliadas de Europa y se puso así bajo la tutela de las naciones cristianas. El acontecimiento cumplió exactamente la predicción. Cuando esto se llegó a saber, multitudes se convencieron de que los principios de interpretación profética adoptados por Miller y sus compañeros eran correctos, con lo que recibió un impulso maravilloso el movimiento adventista entre los años de 1840 y 1844. Así que, mis hermanos,
Vemos aquí que la inspiración, la mensajera del Señor, respalda la interpretación de las trompetas, es decir, de la quinta y especialmente de la sexta trompeta, en el año de 1840. Y la séptima y última trompeta, que representa los juicios en un futuro cercano sobre la Roma moderna, es decir, la Roma papal, que su herida mortal es sanada en nuestros días, incluye a todo el mundo. En el capítulo, se encuentra descrita en el capítulo 11 del libro de Apocalipsis. Estas tres trompetas finales se le designan como aye según Apocalipsis 8:3, y esta designación es debido a la gravedad, a lo terrible que iban a ser estos acontecimientos sobre la historia del mundo. Déjenme decirles, mis hermanos, que el primer ay o la quinta trompeta, nuestros pioneros la interpretando como siendo el Islam, las fuerzas del Islam, los sarracenos árabes. El segundo ay o sexta trompeta fue el Islam, el Imperio Otomano Turco. Por lo tanto, debemos esperar que el Islam esté involucrado, mis hermanos, en el tercer ay, es decir, la séptima trompeta. Porque ¿qué nos dice la palabra de Dios en Génesis 41:32 y en 2 de Crónicas 13:1? Que en la boca de 2 o 3 testigos se establecería una verdad. Y mis hermanos, una aplicación futurista de las trompetas debe ser rechazada por muchas razones. La primera razón por la cual una aplicación futurista de las trompetas debe ser rechazada es porque no solamente fue presentada estas trompetas en el diagrama profético de 1843, sino que en primeros escritos, en la página 74, la mensajera del Señor dice que ella vio que el diagrama de 1843 fue dirigido por la mano del Señor, y además dice que no debe ser alterado. En la colección Spalding and Magan, en la página 1, ella dice, hablando de este mismo diagrama, que debía ser corregido, alterado, excepto por la inspiración. Y en 1850, en el diagrama producido después del chasco de 1844, Dios, a través de su sierva en manuscrito Relis, tomo 13, en la página 359, Dios aprobaba la publicación de este nuevo diagrama. Y las trompetas, lo que es la quinta y la sexta, además de eso, contienen profecías de tiempo. Y hay numerosas citas en el espíritu de profecía, mis queridos hermanos, que claramente nos dicen que no habrán más profecías basadas en tiempo entre el otoño de 1844 y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En Evento de los Últimos Días, en la página 34, podemos encontrar más acerca de esto. Pero lo que es más importante aún es que una interpretación futurista de las trompetas, mis queridos hermanos, nubla, oscurece el mensaje de la verdad presente y destruye nuestra comprensión del rol profético del Islam y su impacto en los eventos finales de la historia de esta tierra. En el libro Daniel y Apocalipsis, en el tomo 2 de Uriah Smith, en la página 143, dice, hablando de estas trompetas, apenas si habrá alguna parte del Apocalipsis acerca del cual estén los intérpretes tan uniformemente de acuerdo como acerca de la aplicación que dan a la quinta trompeta y a la sexta, o primer ay y segundo ay, a saber, a los sarracenos y los turcos. Su significado es tan obvio que es casi imposible interpretar erróneamente la profecía. En vez de ser expuesto cada caso por 1 o 2 versículos, todo el capítulo 9 del Apocalipsis se divide en partes iguales dedicadas a la descripción de ambos. Qué tremenda declaración, mis hermanos. Cómo han cambiado los tiempos para lo que se considera hoy en la interpretación profética en torno a las trompetas, el tema que estamos hablando. Ahora, mis hermanos, al apreciar las viejas verdades, las antiguas verdades que fueron dadas por Dios en el principio de nuestro movimiento, de la iglesia adventista, se puede obtener mucha luz
estando de acuerdo con el espíritu de profecía y aún con los escritos de los pioneros, si aceptamos la interpretación de las trompetas tal cual como ha sido enseñado y que ha sido confirmado por el Espíritu Santo. Y debemos sobre esa base establecer las nuevas verdades, sin dejar de lado lo que está en el pasado, construyendo nuestra interpretación basada en las sendas antiguas. Es que Dios va a hacer que la luz nueva brille con un nuevo significado. Bien puede decir el espíritu de profecía en Joya de los Testimonios, tomo 3, en la página 274. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. Jeremías 6:16. Nadie intente derribar los fundamentos de nuestra fe, que fueron colocados en el principio de nuestra obra, por el estudio de la palabra acompañado de oración y por las revelaciones. Sobre este fundamento hemos estado edificando durante los 50 años que han transcurrido. Los hombres pueden suponer que han encontrado un camino nuevo y pueden colocar un fundamento más sólido del que se colocó, pero es un grave engaño. Ningún hombre puede colocar otro fundamento que el que ya existe. Muchos en lo pasado lo intentaron establecer una fe y principios nuevos, mas ¿por cuánto tiempo permaneció su edificio? Pronto cayó, porque no estaba fundado sobre la roca. Mis hermanos, necesitamos estar en las sendas antiguas. Necesitamos reconocerlas para poder regresar a ellas. Necesitamos comprender las verdades que el Señor dio en su misericordia en el principio de la obra, que son el fundamento sólido que Él colocó. Es un grave engaño pensar que interpretaciones nuevas son lo que Dios, que contradigan el fundamento que Dios ha dado. Pensar que estas interpretaciones pueden ser correctas. En la reunión Herald el 14 de abril de 1903, la mensajera del Señor dice lo siguiente: la advertencia ha venido. Nada se permitirá entrar que perturbe el fundamento de nuestra fe, sobre el cual hemos estado construyendo desde que el mensaje llegó en 1842, 1843 y 1844. Yo estaba en este mensaje y desde entonces he estado ante el mundo fiel a la luz que Dios nos ha dado. Nos hemos propuesto no quitar nuestros pies de la plataforma en que fueron puestos, mientras día a día buscábamos al Señor con ferviente oración, buscando luz. ¿Usted piensa que yo podría dejar la luz que Dios me ha dado? Debería ser como la roca eterna. El Señor me ha estado guiando desde que dicha advertencia fue dada. Mis hermanos, más claro no puede hablar la inspiración. Nada, mis hermanos, debe permitirnos que nos perturbe el fundamento de nuestra fe, sobre el cual, ella lo dice aquí en esta cita, ha venido construyéndose el mensaje desde que se dio en los años 1842, 43 y 44. No entiendo cómo algunos pueden llegar y pensar que lo que más bien en esos años lo que vino fueron errores. Hoy son considerados errores y se señala la fecha y el evento del Gran Chasco para decir que eso debe quedar en el pasado, que la nueva luz que viene va a mejorar eso, y entonces se rechaza las verdades que fueron dadas en torno a esos años. Pero la inspiración nos dice precisamente todo lo contrario. Una cita más, en Manuscritos Liberados, el tomo 1, en la página 53, la mensajera del Señor dice lo siguiente: no quiero ignorar o saltarme algún eslabón de la cadena de evidencia que fue formulada desde que pasó el tiempo en 1844. Pequeñas compañías de buscadores de la verdad se juntaron para estudiar la Biblia y para pedirle a Dios luz y guía. La verdad, punto a punto, fue establecida tan firmemente en nuestras mentes que no pudimos dudar. La evidencia dada en nuestra experiencia temprana tiene la misma fuerza que tuvo entonces. La verdad es la misma que ha sido siempre, y ni un alfiler ni un pilar puede ser removido de la estructura de la verdad. Lo que se pensó de la palabra en 1844, 45 y 46 permanece como verdad en cada particular. Esta cita repite lo mismo de las anteriores, pero es más específica y es tremenda, mis hermanos, porque nuevamente nos vuelve a decir que la verdad
que recibió el movimiento adventista, de la cual la mensajera del Señor fue testigo, fue establecida punto por punto, que fue firmemente establecida en sus mentes sin duda alguna, que la evidencia dada en su experiencia temprana tiene la misma fuerza que tuvo entonces, que la misma verdad incluso llega a decir, es la misma verdad que ha sido siempre, y que ni un alfiler debía ser movido, ni un pilar de la estructura de la verdad. Y lo que hoy se hace con las interpretaciones, específicamente del tema que estamos hablando, de las trompetas, al colocarlas en el futuro y decir que se cumplen en el final, en los días finales, es precisamente esto: tomar la verdad, sacar y quitar la interpretación que hemos recibido, que fueron dadas entre 1844, 45 y 46, y sacarla de su marco, sacarla de allí y aplicarla en los días finales. Unas citas más, son un poco más cortas. Dios no nos está dando un nuevo mensaje, hermanos. Tenemos que proclamar el mensaje que en 1843 y 1844 nos sacó de otras iglesias. Eso en la Review and Herald el 19 de enero de 1905. No tenemos un nuevo mensaje. El mensaje que Dios nos ha dado es el mismo que sacó de las iglesias a los adventistas en 1843 y 1844. ¿Y cuáles son esas verdades? Las que están contenidas en el diagrama de 1843, que sirven como un resumen de las verdades que fueron presentadas ante el mundo y las iglesias protestantes en aquel entonces. En Manuscritos Liberados número 770 llega a decir: Dios ordena que demos nuestro tiempo y fuerza en la obra de predicarle a las personas los mensajes que agitaron a hombres y mujeres en 1843 y 1844. Qué tremenda declaración. Y finalizo con la que se encuentra en Manuscritos Liberados, el tomo 21, en la página 437, donde ella llega a decirnos, abro comillas: el mensaje fue dado y no debe haber tardanza en repetir el mensaje, pues las señales de los tiempos se están cumpliendo. El trabajo de la obra final debe hacerse. Una gran obra se hará en un corto tiempo. Un mensaje se dará prestamente por el pueblo elegido de Dios, que irá en aumento hasta llegar a un fuerte clamor. Entonces Daniel estará en pie sobre su heredad para dar su testimonio. Mis hermanos, es indudable que debemos reconocer las sendas antiguas. Debemos reconocer la verdad que Dios dio. Y parte de esa verdad es la interpretación de las trompetas, y bajo el principio del historicismo, de que se han venido cumpliendo a través de la historia, y que estas últimas trompetas, lo que es la quinta, la sexta y la séptima trompeta, que son destinadas además de Aye, es la obra del Islam, tal cual como nuestros pioneros la interpretaron. Quiere el Señor entonces que nosotros podamos hacer en nuestro estudio, seguir estos consejos del espíritu de profecía, que nos van a servir esta interpretación como base para entender los acontecimientos que están sucediendo en nuestros días. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, te damos las gracias en el nombre de nuestro precioso Salvador Cristo Jesús. Te damos las infinitas gracias por invitarnos a volver a las sendas antiguas, proféticas del advenimiento. Padre, concédenos tu Santo Espíritu para establecernos en la verdad firme de que nos encontramos en el cumplimiento de la séptima trompeta, donde los reinos de este mundo serán entregados en tus manos y estamos en el fin del juicio investigador. Abre nuestros ojos para que podamos ver que muy pronto el poder representado por esta trompeta será el elemento catalizador para que el mundo se una en una guerra en contra de tu santa ley y de tu pueblo en los días finales. Te pedimos el perdón de nuestros pecados. Ante la proximidad del fin de la gracia, todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.